Argentina vivió un momento histórico. En 1978 había sido campeón del mundo por primera vez en su historia en un torneo organizado justamente en nuestro país y César Luis Menotti, técnico de aquel seleccionado, buscaba revalidar su proyecto en el Mundial Sub-20. De la mano de un joven Diego Armando Maradona, que ya brillaba en Argentinos Juniors y acompañado por grandes talentos como Ramón Díaz, Juan Simón, Juan Vargas y Gabriel Calderón, entre otros, la albiceleste arrasó en aquel torneo disputado en Japón. Era el segundo mundial en la historia de la categoría y el primero para Argentina. A pesar de su debut, dominó el certamen con su clásico 4-3-3. Ganó todos los partidos, marcó un promedio de más de 3 tantos por encuentro y recibió apenas 2. Tuvo al máximo goleador, Ramón Díaz, con 8 tantos, y al segundo artillero, Maradona, con 6, quien además se llevó el Balón de Oro. La final fue el 7 de septiembre ante la Unión Soviética, defensora del título, pero con una selección totalmente renovada bajo la conducción de Sergei Korchunov. Muchos de los integrantes de aquel equipo brillaron solo en esa categoría juvenil, aunque en 1980 lograron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Moscú. Los soviéticos adelantaron en la final con un gol de Igor Ponomarev a los 52 minutos, pero en una ráfaga de 8 minutos la selección de Menotti dio vuelta al partido. Hugo Alves empató a los 68, Ramón Díaz puso el 2-1 a los 71 y finalmente Maradona selló el 3-1 con un gol de tiro libre exquisito. Maradona, gol. ¡Gol argentino! Estos dos últimos nombres, junto a Juan Vargas y Gabriel Calderón, serían convocados años más tarde para el Mundial de España 82. El título y los números impresionantes fueron quizás lo de menos para aquella selección. El propio Diego Armando Maradona la definió así: aquel fue por lejos el mejor equipo que integré en mi carrera. Nunca me divertí tanto en una cancha. Divirtiéndose, como dijo una vez el Diego, Argentina logró ganar este Mundial Sub-20, que fue el primero de muchos. Y nos remontamos Peckerman a Qatar como director en el año técnico en un equipo 1996. que muchos recuerdan. Mundial Este que plantel Argentina estuvo formado por designaría un jugadores presidente como Juan para todas Pizorín, las competiciones Tomatito mundiales Pena, en el ámbito Pesuti, juvenil. Mariano Queda Juan, juvenil. Panchito Guerrero, Leo Biagini y muchos más. Entre las figuras individuales, el Balón de Oro al mejor jugador del torneo lo ganó el brasileño Caio Ribeiro. El goleador del campeonato, la Bota de Oro, fue para el español Joseba Echeverría. La final, Estadio Califa Internacional, seguramente les suene del Mundial de Mayores que se jugó en 2022, pero esto fue un tiempito antes. El rival, Brasil, llegaba como tricampeón y máximo goleador en la categoría hasta ese momento. El director técnico de Brasil era Julio César Leal. En su plantel se destacaban nombres como Caio, Fabio Noronha y C. Elías. El partido, intenso, y Argentina logró imponerse por 2-0. Los goles de la consagración fueron marcados por Leo Biagini y Panchito Guerrero. Este triunfo significó el segundo Mundial Sub-20 para la Argentina y lo más importante es que marcó el inicio de una exitosa era de Peckerman frente a los seleccionados juveniles, que luego ganarían los Mundiales de Malasia 1997 y Argentina 2001. Qatar 1995 no solo sumó un trofeo, sino que sentó las bases para el desarrollo de futuras generaciones de futbolistas argentinos y estableció un legado que aún hoy se recuerda con mucho orgullo. El Mundial de 1997 se disputaría en Malasia, donde Argentina conseguiría su tercer título del mundo de la mano de José Peckerman y un conjunto lleno de futuras estrellas del fútbol. Aquel histórico plantel estuvo conformado por grandes futbolistas que terminarían siendo figuras mundiales, como es el caso de Walter Samuel, Esteban Cambiaso y Juan Román Riquelme. Varios futbolistas de este equipo acompañarían al profesor al Mundial de Alemania 2006. Este torneo, el seleccionado juvenil se luciría dejando en el camino enormes rivales. Como dato curioso, Argentina solo perdió un partido en toda la competición. Fue 4-3 contra Australia en el último partido de la fase de grupos. Argentina hizo una gran fase de grupos, venciendo a Hungría por 3-0, luego a Canadá por 2-1, pero en la última fecha, como ya había mencionado, perdería 4-3 contra Australia, que lo dejaría segundo en el grupo. En octavos de final se enfrentaría a Inglaterra, a la que derrotará por 2-1. Posteriormente se encontraría con Brasil en cuartos de final, a la que le ganaría 2-0. Y en semifinales eliminaría a Irlanda por 1-0. Y un 5 de julio de 1997, la selección argentina sub-20 vencía por 2-1 a Uruguay con goles de Esteban Cambiaso y Diego Quintana y se consagraría campeón del mundo.
Argentina venció a Colombia y disputaron una nueva final del Mundial Sub-20. Hoy les traigo el año en que el seleccionado lo supo ganar en condición de local. Estamos hablando del Mundial Sub-20 del 2001, el primero para el albiceleste de local luego el de 1978. El equipo de Pekerman llegaba como gran candidato. Contaba con jugadores que ya prometían, como Maxi Rodríguez, el Chori Domínguez, Andrés de Alessandro y Javier Saviola. Argentina comenzó a paso firme, el grupo lo superó como un trámite, ganando todos sus partidos y con goleadas incluidas. Para los octavos llegaba China, a priori un rival accesible. El partido comenzaba bien para el local, con tanto de Maxi Rodríguez, pero el segundo tiempo se complicaría y China lo igualaría. Ya sobre el final lo ganaría con gol del Chori Domínguez. Luego Francia, en uno de los duelos más esperados de la Copa. El resultado fue 3-1 para el albiceleste con otra actuación descollante de Saviola y 3 goles. En semifinales volvió el equipo que había sido en fase de grupos, con una goleada por 5-0 a Paraguay. La final se disputó el 8 de julio. El rival fue Ghana, quien contaba con una gran promesa como Michael Essien. En la cancha de Vélez colmada, el público argentino llegaba con mucha ilusión. El partido se iba a abrir rápidamente y a los 6 minutos Diego Coloto ponía en ventaja a la Argentina. A los 14 ya ganaba 2-0 con gol de Saviola. El tercero llegó en el segundo tiempo, a los 73 minutos. Maxi Rodríguez sentenciaría la final para que Argentina obtenga su cuarto título sub-20. Sin dudas, este partido fue el cierre perfecto para esta categoría, donde a base de buen juego, Argentina goleó a todos sus rivales y fue el mejor equipo. Saviola finalizó la competición con 11 goles y fue elegido como el mejor jugador del torneo. El Mundial Sub-20 2005 se realizó en Países Bajos, Holanda. Fue el quinto título en esta categoría para el albiceleste. También significó la consagración internacional de Lionel Messi como la estrella que definiría una era en el fútbol mundial. El plantel estaba repleto de figuras que luego harían carreras consagradas en la elite. Ellos serían la base de las selecciones que jugaron los mundiales del 2010 y 2014. Entre ellos, el arquero Oscar Ustari, el lateral derecho Pablo Zabaleta, los mediocampistas Fernando Gago y Lucas Biglia y un jovencísimo Sergio Agüero. La selección transitó un camino de menos a más. Tras una inesperada derrota inicial ante Estados Unidos, el equipo encontró su rumbo, y más importante aún, su líder, Lionel Messi, que apenas había cumplido 18 años. Comenzó el torneo siendo suplente, pero rápidamente demostró que no había vuelta atrás. Su talento indomable y su determinación lo convirtieron en titular inamovible, asumiendo la responsabilidad del equipo en cada fase. En cuartos de final derrotó a la poderosa España de Juanfran, Albiol, Fábregas, David Silva y Llorente, con 2 goles de Messi. En semifinales se cruzó con su clásico rival, Brasil, y fue nuevamente Leo, que con un golazo sentenció el 2-1 y le dio el pase a la final. Un duro rival esperaba en la final, la selección de Nigeria, que venía de eliminar a los Países Bajos y a Marruecos con claridad. Se caracterizaba por dominar el mediocampo, ya que en ese puesto tenía su estrella, Tom Meter. La final se disputó el 2 de julio. Fue un partido complicado que terminó 2-1 a favor de Argentina, con Lionel Messi marcando los 2 goles de penal. El Kun Agüero también fue fundamental en este partido decisivo. Ingresó en el segundo tiempo y provocó el segundo penal. El rendimiento de la Purga fue tan estelar que al finalizar el certamen se llevó un doblete histórico: el Balón de Oro como mejor jugador y la Bota de Oro como máximo goleador, con 6 tantos. El título 2005 confirmó la supremacía argentina en la formación de talentos. Y lo que es más crucial, marcó el día en el que el mundo presenció por primera vez, con la camiseta albiceleste, la leyenda que estaba a punto de nacer. Se podría decir que se pasó de José a Hugo y que después de los años gloriosos de Pekerman se trasladó su legado a Tocali. El 22 de julio de 2007, en Canadá, la selección argentina sub-20 volvió a conquistar el mundo. El albiceleste llegó con una generación brillante: Chiquito Romero, Ever Banega, Maxi Morales, Papu Gómez, el Kun Agüero, Ángel Di María y Mauro Zárate, entre otros. Incluso Tocali se dio el lujo de no convocar a Lionel Messi, quien ya jugaba la Copa América con la mayor. En fase de grupos, Argentina empató 0-0 con República Checa, goleó 6-0 a Panamá y venció 1-0 a Corea.
Luego eliminó a Polonia, México y llegó a las semifinales frente a Chile, en un partido que quedaría en la historia por su intensidad y polémica. En la gran final, el rival fue nuevamente la República Checa, el mismo del debut. Los europeos se adelantaron a los 60 minutos con una pirueta que mezclaba técnica y magia de Martin Fenning, y el silencio invadió el estadio de Toronto. Pero la Argentina reaccionó con carácter a los 62 minutos. El Kun Agüero empató el partido con una jugada llena de potencia y calidad. Desde entonces, el dominio fue absoluto. Cuando el reloj marcaba los 86 minutos, Mauro Zárate recibió la pelota en el borde del área y con un derechazo cruzado marcó el 2-1 definitivo. Argentina gritaba campeón del mundo sub-20 por sexta vez en su historia y por quinta vez en las últimas 7 ediciones. El Kun Agüero fue la gran figura del torneo. Capitán, goleador con 6 tantos, bota de oro y balón de oro al mejor jugador del mundial. Ese fue el último gran título juvenil de la Argentina. Ese fue el legado del equipo de Hugo Tocali.